Vamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos, muchísimas gracias. 2:30 y arrancamos esta vez con lo que usted quiere escuchar. Muchísimas gracias, amigos, porque ahora vamos a arrancar con sus preguntas. Y así que me dirijo a nuestro público asistente. ¿Quién tiene la primera pregunta? Señor, ¿usted? Vamos para allá. ¿Cómo le va? Bienvenida, muchísimas gracias. A la orden. Voy a agarrar así bonito. Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? Una mujer a la que se le ha hecho, se le ha extirpado el útero y los ovarios, ¿puede seguir haciéndose el Papa Nicolau? A ver, señorito, el Papa Nicolau es un examen que se hace para investigar el cuello del útero. Si la mujer ya no tiene útero, el Papa Nicolau en sí no tendría mayor sentido. Lo que no quiere decir, señora, y usted que me está escuchando en su casa, que no necesite controles específicos de ginecología, sobre todo si la causa por la cual le han extirpado el útero es de carácter oncológico. Pero eso no quiere decir que uno ya no se va a chequear. Al contrario, tiene que tener sus controles ginecológicos regulares, mínimo una vez al año. No necesariamente para hacer el Papa Nicolau, sino para mirar que no haya ninguna otra complicación. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias a usted. Otra preguntita. ¿Quién tiene por acá, señora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Mi pregunta es, ¿en qué zona del cuerpo aparece primero el vitiligo? Ajá. El vitiligo es una enfermedad que afecta a las células que le dan color a la piel. Eso se llaman melanocitos, ¿ya? Y entonces aparecen generalmente y con mayor frecuencia en las zonas expuestas al sol. Es decir, manos, brazos, piernas, la cara. Pero también existen otras localizaciones que pueden ser en zonas de flexura, la axila, la ingle, que son zonas donde se une la pierna con el resto del cuerpo. En el área genital es muy frecuente. Y por último aparece alrededor de los ojos. Pero esas son más o menos en frecuencia las principales localizaciones del vitiligo. Ya, doctor, muchas gracias. A ver, ¿quién tiene otra preguntita? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, mil gracias. Buenas tardes, ¿Cómo doctor. está? Una pregunta. ¿Es posible sufrir de hipertensión a los 20 años? Sí es posible. Lo que pasa es que últimamente, o sea, los últimos estudios están diciendo que hay aumento de la presión arterial en personas más jóvenes que antes, porque los estilos de vida tienen que ver también con factores desencadenantes de hipertensión. El estrés, la obesidad, malos hábitos alimenticios desde muy niño, obesidad infantil, por ejemplo. Entonces, sí puede haber hipertensión a los 20 años. Lo único que uno tiene que hacer es detectar los factores de riesgo y evitarlos. Y si es que hay muchos factores de riesgo, acudir a una cita con el cardiólogo para regular esa presión arterial. Gracias. Tenemos una preguntita más, señora. Bienvenida. Muchas gracias. Dígame, usted, estamos a la orden. Buenas tardes, doctor. A ver, un poquito yo le ayudo. Ay. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿por qué motivos una persona puede producir frecuentemente tumores? Tumores, ajá. ¿Usted ha visto alguna vez un lipoma, esos tumores de tejido celular que salen así, que hay muchas personas que los tienen? Cuando hay 1, 2, 3, no pasa nada, es así normal, pero hay gente que tiene lipomatosis, es decir, un montón, más de 20, 30 lipomas, y es porque así es su condición genética, sobre todo. Ahora, que haya muchos tumores puede ser porque está faltando de repente parte del sistema inmunológico que suprime la formación de tumores. Y eso requiere un estudio por un clínico general o un médico oncólogo. No quiere decir que tenga cáncer, sino que de repente está produciendo tumores porque algo en su cuerpo impide que estos se frenen. La lipomatosis, que generalmente cuando uno tiene más de 3 lipomas, hay que sacar los que molesten, porque no va a estar terminando de sacar todos los lipomas del cuerpo. Y cuando hay alguno que crezca mucho, esté en una zona que moleste, o cuando uno apoya el codo y justo está ahí, ahí hay que retirarlo, hacerle su biopsia como siempre y determinar qué tipo de lipoma o tumor es. ¿De acuerdo? Muchas gracias a usted. Tenemos otra consultita. Señora, hola. Bienvenida, mil gracias a la Buenas orden. tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿la escoliosis puede dejarnos inválidos? Bueno, hay distintos tipos de escoliosis. Hay una escoliosis que se llama no estructural, quiere decir que no afecta la estructura
estructura de la columna, y hay escoliosis que sí pueden ser invalidantes y que afectan la estructura de la columna, pudiendo causar trastornos y desórdenes que creo mejor les parece si lo vemos en pantalla, porque tenemos justo una animación de escoliosis. Vamos, acompáñenme por favor, amigos. Muy bien. Si ustedes me acompañan en la pantalla, vamos a ver cómo una columna cervical, por distintos motivos, podría ser incluso congénito de nacimiento, pero en este caso estamos viendo que existe, señora, un problema en el cual al comienzo no hay limitación funcional, en este caso de la columna cervical o del cuello, pero cuando comienzan a afectarse los cartílagos intervertebrales, los discos intervertebrales, la columna puede fusionarse, hacer lo que se conoce como picos del loro y desviar el eje central de la columna. Como lo vemos ahí, ese tipo de curvaturas laterales de la columna sí puede llevar a un problema serio de invalidez. Mire cómo podría quedar una columna cuando, sobre todo, de niños y con antecedentes genéticos, no se ha prestado la atención adecuada. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Gracias, señora. Si usted, señora, también quiere ser parte de nuestro público y hacer preguntas, escríbanos a la dirección que aparece en nuestra pantalla. Así le daremos totalmente toda nuestra información. Seguimos con más aquí en Doctor TV. Mil gracias.